Bien, heme aquí, delante de una máquina, de un ojo que me acecha. Esto le inquieta siempre a uno porque podríamos empezar quizá viendo cómo el hombre se diferencia entre lo que dice y lo que escribe. Parece que la oralidad, ya perdida justamente en el momento mismo en que se la echaba de menos en los textos de Platón, que la oralidad, digo, permite un acercamiento vivo, vivaz, corpóreo, carnal al otro. Uno se expone realmente cuando habla. No es que la palabra esté en el tiempo, como decía Machado, es que la palabra es tiempo significado. Es decir, un tiempo que está preñado, por así decir, de algo que constantemente se escapa y que solamente puede ser recogido en el otro. Casi como si fuera un flujo de sangre, como el dios flujo, río de la sangre en Rilke. Y bien, cuando uno intenta taponar esa sangría, lo que hace es justamente escribir. Piensa que de esa manera la escritura, incluso aunque sea en primera persona, se ha convertido en algo impersonal, ya sé que es muy exagerado decirlo, universal, que dure a través del tiempo una especie de tiempo espacializado, es decir, efectivamente la escritura parece que se remansa en la piedra, en el papel, se hace accesible absolutamente a todos, permite por lo demás volver una y otra vez a lo allí escrito, son incisiones, solamente como ya señaló de nuevo y siempre nos perseguirá Platón, la escritura tiene cosa terrible de que ella misma no habla. Ni siquiera es un vampiro, porque, bueno, los vampiros efectivamente estando en el muro del tiempo, en el umbral del tiempo, sin embargo, activamente pueden extraer sangre de sus víctimas y tener así una vida vicaria, ficticia si queremos, una vida que por lo demás siempre está conectada con su propia tierra. Pero la escritura es, para empezar, resonancia de no solamente de muchas voces en el interior del habla de uno, sino también de las voces extrañas, de las voces que vienen de otras lenguas, de esas voces que mal que bien se van acomodando como si fueran malos sembrados en una tierra que seguramente las querría expulsar de su seno, y que por lo tanto proliferan allí malamente. Pero por otra parte, si no es vampírico, ¿qué es entonces? Bueno, yo diría, recordemos la palabra rémora, son aquellos peces que se pegan a las quillas de los barcos y así pueden seguir el viaje. Las palabras escritas son como rémoras sanguijuelas, en el sentido de que ellas pasivamente se dejan llenar de la sangre de la vida de aquel que lee esa palabra, la hace revivir, pero siempre in partibus infidelium, en otro lugar. Es decir, falta del suelo natal de donde surgió, cosa que por cierto no le pasaba al conde Drácula. Y ahí la ventaja de los vampiros, desde luego, con respecto a los escritores. Y bien, ya decimos, el hombre entonces está hendido entre su necesidad de ser él, el único, sin propiedad, dejemos a Stirner a un lado, y por otra parte, de ser uno de tantos, ser accesible a todos, incluso, y más aún en la primera persona. Nadie más falaz que Descartes cuando dice en el discurso del método que él solamente se limita a contar su experiencia por si a otros se les ocurre. Al contrario, Descartes sabe muy bien que justamente quien escribe en primera persona está incitando al otro a una suerte de desplazamiento proyectivo para que haga suyo, para que encarne aquello que viene de la otra persona. Así pues, la escritura nos desplaza, nos reemplaza, nos suplanta y vive siempre una vida ajena, hasta el punto de que cuando uno vuelve uno mismo a lo que ha escrito, siempre hay una sensación de extrañeza en el mejor de los casos, de melancolía casi siempre, de repugnancia incluso algunas veces. Pero de pronto, y este es un pronto que lleva con nosotros al menos 50 años, de pronto se nos ha
colado otro huésped mucho más inquietante que parece comulgar con la oralidad viva y con la escritura espacializada, sedimentada, que fagocita a los dos y que seguramente utilizará de tal manera esos dos tipos de expresiones que más bien el propio sentido de lo que podamos llamar realidad, la presencia, el ser incluso, quede puesto en solfa justamente por la presencia insospechada de ese huésped. Me refiero justamente a eso que ahora me está mirando, aunque él no lo sepa. Me refiero a la difusión, registro, transmisión de imágenes virtuales, en última instancia de imágenes digitales, que, como decíamos, parecen reemplazar con creces tanto a la oralidad como a la escritura. ¿Por qué? Porque de la oralidad, obviamente, quien lo niega tiene la imagen viva. Bueno, es un cuerpo, una carne lo que está ahí hablando, aunque no hace falta haber leído a Baudrillard para darse cuenta de que sea en blanco y negro o sea en colores, esa no es mi carne y esa no es mi sangre. Está traducida a través del sistema PAL, a través de cualquier otro sistema técnico, está reconvertida, traducida a través de juegos cromáticos que se remiten al menos a Goethe y a Runge con su Farbenkreis, con su Kugelkreis, es decir, con sus esferas cromáticas, y por lo tanto ya supone una traducción, una traslación técnica. Ese no soy yo. Ese que está ahí siendo recogido no soy yo. Y sin embargo está ahí y a través de sus palabras, de su perplejidad, de su azoramiento, sí que se despide un cierto olor a carne, digamos, a temporalidad. Si queremos, a mortalidad. Y de ahí pasamos ya al rango de la escritura, porque de la misma manera que la escritura, pero con una ventaja inigualable y aterradora, a saber, parece que mata al tiempo en el tiempo mismo, eso es lo que se llama tiempo real. La imagen registra el acontecimiento in actu exercito y lo hace absolutamente disponible para cualquier tipo de parcelación, mutilación, nada más terrorífico que justamente el aparato digital, el aparato virtual, de manera que todo resulta disponible, todo resulta capaz de ser trastocado y naturalmente las pobres notas al pie de página que solíamos escribir nosotros ante las hojas se retiran avergonzadas, sonrojadas frente a esta capacidad del hipertexto o de la imagen para cortar, pegar, mezclar, modificar, de manera que todos nosotros somos algo así como hijos de Frankenstein. De Frankenstein, obviamente, el monstruo, no del doctor mismo. El doctor ya se ha retirado, él también avergonzado de pretender suplantar a una criatura que se ha revelado muchísimo más longeva, muchísimo más capaz de supervivencia que él mismo. La imagen, pues, es esta escritura que a la vez parece viva y que nos corta, parcela, deja con la palabra en la boca, como así lo dejaría yo, justo en mi perplejidad mortal. Escritura, oralidad, imagen virtual son las maneras de ser del tiempo, casi podríamos decir las maneras del ser del tiempo, pero al mismo tiempo, valga la redundancia, como si dijéramos quién da la vez, una y otra vez, son maneras de evitar aquello que está por debajo del tiempo. Pero ¿hay algo que esté por debajo del tiempo, agazapado? Bueno, algunos filósofos, y sobre todo muchos poetas, han intentado acercarse a ese misterio, a ese hondón del tiempo, que desde el punto de vista físico
biológico, podríamos decir, se ha denominado también como muerte. La muerte como el soporte último, como el fondo sin fondo, en el que el tiempo a la vez se expresa y desaparece. Ya sabemos esa boutade de Hegel que después recogió Sartre, que el tiempo es sí y solamente sí cuando no es, y no es sí y solamente sí cuando es. Es decir, que es un cortocircuito constante. Las maneras de comunicación entre los hombres se deben justamente a un intento desesperado de escapar de ese cortocircuito. De ahí que una de las tareas de la filosofía, como yo de alguna forma lo entiendo, sea justamente intentar a través de la palabra, a través de la imagen, a través del grafo, introducirse en ese hondón, en ese solapamiento o en ese pliegue que yo he denominado tierra, en algunos de mis escritos, y que tiene mucho que ver con la transestética de los residuos, es decir, con este arte residual absolutamente finisecular del siglo XX, como es natural, este arte que aborrece tanto del concepto como de la intuición, y que quiere, por así decir, captar, hacer su contrario, de manera absolutamente a la contra, aquello que permite ser al concepto, a la intuición, a la voz y a la imagen. Es decir, un tiempo que va a retrotiempo, a través del tiempo pero negándolo. ¿Y para qué? Bien, todo esto surge de una obsesión, si queremos, muy personal. La idea de que la comunicación y la expresión no deja de ser una suerte de traición con respecto a uno mismo, si es que esa mismidad, que ya es un adjetivo, se puede apresar a través de lo que podríamos llamar cuerpo, de ahí mi atención a la fenomenología, atención a la carne, de ahí mi atención a Merleau-Ponty, desde luego, de ahí mi atención a la palabra herida, de ahí también mi obsesión por Heidegger. He mostrado tres maneras en que la filosofía intenta hacerse cargo de esa terrible herida que es el tiempo y que intenta ser una y otra vez borrada por algo que aparece y se muestra como filosofía, pero que en última instancia no es sino la más rancia, la más terrible de las religiones, puesto que intenta tapar su nombre. Me refiero a los fundamentalismos, a la idea de que existe algo sólido, seguro, algo que está más allá del tiempo, que nos puede recoger y que nos puede, por lo tanto, salvar. La idea de la redención a través de una palabra que implica seguimiento y obediencia es justamente la muerte de la filosofía y, por decirlo con Hegel, quien así obra pisotea las raíces de la humanidad. Eso es, por así decir, mi credo, paradójicamente credo filosófico, la confessio philosophi, por decirlo con Leibniz, la lucha en favor de aquello que, mostrándose en el tiempo, mata el propio tiempo, nos deja heridos, expuestos a la intemperie y, sin embargo, la técnica, la ciencia, las religiones intentan denodadamente una y otra vez tapar, obturar. Esa es la lucha continua, creo yo, entre la filosofía, algo que viene de lejos, al menos desde Heráclito. Recordemos el pur aitzon, ese fuego omniviviente que no es otra cosa sino el trasiego, el flujo de una sangre que intenta una y otra vez, como digo, ser escamoteada a través de un mundo tecnológico frente al cual, en el cual y desde el cual el filósofo tiene que, en última instancia, mostrar la palabra herida, la palabra mortal, esa palabra que en muchos casos son los poetas los que han acertado a mostrar casi como una llaga en el cuerpo del lenguaje. La filosofía, extraña palabra, sabemos que filia, philein, significa ciertamente amor, tendencia, pero al contrario del eros, la filía, lo propio de los amigos, exige, requiere una comunicación horizontal, de tú a tú, de igual a igual, y por lo tanto
en su propio nombre, filosofía, ya muestra una tendencia extraña, porque si es cierto que la sofía, es decir, la sabiduría, significa un reconocimiento absoluto de sí mismo en lo otro de sí, habíamos dicho antes, en la voz, en el lenguaje, en la imagen, la filosofía tiene la extraña pretensión de reflexionar sobre todas esas formas, de sentirse proyectada con ellas y al mismo tiempo intentar mirar de soslayo a aquello de lo que ellas mismas huyen y de donde ellas mismas proceden. Hemos hecho una especie de regresus transcendentalis demasiado rápido, hablando del tiempo, de la muerte y en última instancia de tierra, singulare tantum, no admite un artículo determinado, no es la tierra, no es un ente, ni mucho menos un ente supremo. La filosofía consistiría entonces, al contrario de la sofía, que significaría, como todos sabemos, saber hacer bien las cosas, en última instancia una buena técnica acompañada por un buen logos, la filosofía, digo, consistiría en esa tendencia, esa querencia hacia aquello que se oculta constantemente en la sofía. Y si eso es así, parece obvio que la filosofía ya desde su inicio haya tejido relaciones de amor-odio, relaciones fraternales entre la poesía y las artes plásticas. Con la poesía, ya lo dijimos, porque ella es capaz de nominar como si fuera en un relámpago aquello que hiende el lenguaje, que se transparenta en el lenguaje, pero que no es lenguaje. No palabra mortal, sino la muerte de la palabra. Recordemos lo que decía Stefan Georg y repite Heidegger con una importantísima torsión. Stefan Georg que decía, no existe palabra, no existe cosa, donde la palabra se rompe. Heidegger, en cambio, introduce un subjuntivo, algo así como un exhorto, casi como una necesidad, que no haya cosa allí donde la palabra se rompe. Es decir, que la cosa exige, para poder ser aquello que procede de ella misma, exige de una palabra quebrantada. Y la poesía es ese quebrantamiento de la palabra. Pues bien, si eso se hace con respecto a la voz y a la grafía, con respecto a la imagen, las artes plásticas consisten justamente en esto que podríamos llamar, sé que es una cursilería, la flor negra de la técnica, recordando la palabra de Heidegger, en el mundo de la lógica, en el mundo de los muertos, en el mundo de las esencialidades, no hay flor que no sea negra. Es decir, que ennegrece la realidad justamente al mostrar cómo a través de la imagen comparece, transparece aquello que solamente por su comparecencia hace que el hombre tome conciencia de su mortalidad. De ahí también mi atención a una suerte de arte absolutamente contemporánea, coetánea justamente del mundo de la imagen, que es el arte público. ¿Por qué? Porque el arte público es esa manifestación de la ruptura de la imagen, pero a través de una mostración, casi diríamos arquitectónica, urbana, colectiva, por lo tanto, dentro de la convivialidad de la gran urbe, de ese hondón de la imagen que corresponde, decíamos, a la palabra del poeta y al sonido, al son del cuerpo que se manifiesta a través de la palabra del filósofo. Arte público, por lo tanto, no como monumento, que lo que intenta es justamente obturar la herida del tiempo. El monumento tapa el tiempo, presentándolo como algo siempre presente. Es una apelación a la memoria colectiva para que no haya memoria, puesto que ya está ahí señalado. Incluso se dice, Ruperto Chapí, 1898, es decir, se intenta que lo que aparece inmediatamente desaparezca como tal, puesto que es algo mostrenco, algo que se muestra.
Por el contrario, el arte público, y en nuestros días sobre todo el videoarte, la infografía, muestra justamente a través de los flujos de la imagen cómo es posible que estemos conectados a algo que por una parte nos hurta de nuestra presencialidad, pero por otra parte de rechazo nos lleva constantemente a ella. De ahí la fascinación y el terror a la vez que produce justamente las manifestaciones digitales. De ahí también mi interés por el arte público como un modo de documentar y no de monumentalizar. Recordemos que el documento viene de doqueo, enseño, mostrar, monstruo, por decirlo con Derrida, aquello que efectivamente de manera monstruosa está siempre a través de la imagen, pero nunca directamente mostrado en ella. Justamente eso es lo que un Bilbayola, por ejemplo, intentaba atrapar cuando miraba a los ojos de un búho que a su vez se retransmitían a los ojos de la cámara en un juego de ménage à trois en el cual solamente el flujo de las miradas existía, sin que ninguno pueda decir soy el analogatum princeps, soy justamente el fundamentum inconclusum para el cual es la realidad. Justamente la idea del arte público como el arte de una vivencia digitalizada y que corre a través de nosotros con los flujos informáticos nos recuerda una y otra vez que los intentos ahora planetarios por obturar, regular, conservar, metamorfosear constantemente el sentido del sufrimiento, de la muerte y del envejecimiento vienen servidos a través de aquello que pretende negarlo. De ahí justamente el papel extraño del arte, de la filosofía y de la poesía. Tres maneras de estar a la contra, tres maneras de vivir en el mundo sin creérselo demasiado.